Disculpa, comienzo. Muy buenas tardes a todos y todas por conectarse en esta sexta sesión del Seminario Interinstitucional de Archivo y Memoria de Mujeres, organizado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a quien saludo con mucho gusto desde acá de Guadalajara, la doctora Marcela López Arellano. A Pedro también, que siempre nos apoya con todo el esfuerzo tecnológico. Sin esto no haríamos nada. Muchas gracias, Pedro. También en colaboración con el Colegio de Jalisco, la doctora Cristina Alviso, que en un momento más se nos va a unir a esta sesión, y en colaboración también con la Universidad de Guadalajara en este seminario. En esta sexta sesión estamos muy contentos de que nos haya aceptado la invitación la doctora Celia del Palacio Montiel, a quien nos da mucho gusto saludar en esta plataforma, y de quien me permito leer una semblanza para presentarla. La doctora Celia del Palacio Montiel es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias, así como del PEN México. Ha dedicado su carrera académica al estudio de la prensa y el periodismo en las regiones de México, la violencia contra periodistas, así como a las relaciones entre ficción e historia y otros temas de cultura. Actualmente es coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara, donde se desempeña también como investigadora y docente en el Departamento de Sociología. Es coordinadora del Grupo de Trabajo Comunicación y Historia de ALAI, Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, y coordinadora de la sección Medios y Cultura Popular de LASA, Latin American Studies Association. Es miembro de la Red Latinoamericana de Historia de los Medios y miembro del Consorcio para la Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Medicina. También es co-coordinadora de la región sureste del Consorcio de Investigación Internacional Works of Journals, que investiga la cultura periodística en 110 países. Su libro más reciente como autora única es Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples, publicado por UDG, Calas, Claxo y un consorcio de universidades, esto en 2023. Otra de sus obras también recientes como coordinadora y coautora es Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco, del 2023. Su labor de visibilización de los hechos de las mujeres en la historia se conoce a través de sus novelas históricas No me alcanzará la vida, Leona, Las mujeres de la tormenta, Hollywood era el cielo, biografía novelada de Lupe Vélez y El camino del fuego, así como un libro de relatos sobre las mujeres que participaron en la Guerra de Independencia titulado Adictas a la Insurgencia. Esto es solamente un breve semblanza de la amplia trayectoria de la doctora Celia del Palacio, que hoy nos acompaña con el título de su ponencia, Los distintos tipos de archivo en la búsqueda de mujeres en la historia y la literatura. Y a quien sin más, pues le cedo el espacio. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes en este maravilloso seminario y por la invitación que me hizo Marcela. De verdad les agradezco mucho la oportunidad de hablar de mi trabajo. Al principio incluso pues me costó, digamos, pensar cómo armar esto porque no sabía muy bien, ¿no? Uno siempre habla de las obras, en efecto, pero no de cómo las investigó, de dónde sacó los materiales y demás. Entonces, bueno, agradezco la oportunidad de pensar en esto, de reflexionar sobre esto, de escribir sobre esto. Terminé el trabajo como muy contenta, así como, ay, mira, salió bien, ¿no? Esto está muy bonito, qué interesante todo lo que tenido que investigar para meterlo en los libros, ¿no? Y como sabemos, pues finalmente de todo lo que una persona investiga y busca y ve y va y viene y demás, pues a veces eso no se ve en la obra misma, ¿no? Ahora hablábamos de eso, a lo mejor un pie de página por ahí que, ¡ay! También está esta otra información, pero y ya, ¿no? Cuando nos costó muchísimo trabajo y muchísimo tiempo encontrar justamente ese dato. Y eso lo sabemos todas nosotras que nos hemos dedicado a la investigación, ¿no? Cuánto nos cuesta dejar fuera
una parte de la información porque pues no, Ah, sí. no es necesaria, pues no viene al caso, entonces pues simplemente uno la deja en la nota al pie de página. Entonces, bueno, pues muchas gracias por permitirme ir a estos pies de página, a todo lo que no se ve en las obras para hablar sobre esto. Y bueno, ustedes ya han visto sobre en mi currículum a lo que me he dedicado. Voy a permitirme compartir la pantalla eh, para que puedan ver la presentación. Ya se ve ahí, ¿verdad? Espero. Sí. Bueno, ya saben que inicié mi carrera pues como historiadora de la prensa, ¿no? Eh, y pues por muchos años he sostenido la importancia de acercarse a los periódicos del pasado como objetos de estudio en sí mismos y no como meras fuentes. Y pues la consolidación de este subcampo de investigación se ha dado muy lentamente tras años de insistencia, esfuerzos, fundando las redes, grupos de investigación, etcétera, que adoptaran dicho enfoque. Y mi propio camino de investigación pues fue evolucionando como es natural y pues quiero empezar como el inicio de mi carrera, ¿no? Cómo es el inicio de todo lo que he estado haciendo ahí. Empecé por la tesis de licenciatura, me encontré con ese material, ahí sí es que me cayó del cielo este material, empecé a trabajar con un profesor de la Universidad de Guadalajara, uy, ni digo el año, un profesor que estaba estudiando la historia de la literatura en Jalisco. No era un tema que mucha gente estuviera estudiando en ese momento y pues me dijo, empieza a buscar por ahí. Él es Wolfgang Vogt, ya está jubilado de la universidad y empecé mi carrera así como asistente de investigación y me mandó a la Biblioteca Pública de Jalisco, donde estaba este fondo merográfico, y a ver qué encuentras, ¿no? Y pues todo un poco ahí mal acomodado y en cajas y a veces los periódicos amarrados, ¿no? Con cinta en 4 partes. Esto me lo encontré después en la Gaceta de Guadalajara. Entonces, bueno, me encontré ahí con las primeras revistas literarias de Guadalajara. Ustedes ven aquí las bases generales de la Falange de Estudio, que fue lo primero que yo empecé estudiando, eh, que fue finalmente el resultado, se publicó como tesis de licenciatura, pero luego como libro y después pues iba a dar pie a una novela. Esta es la primera generación romántica de Guadalajara, la Falange de Estudio, y hablo ahí de esta generación de jóvenes. Ustedes probablemente no los conozcan, no los reconozcan. Este es uno de ellos, es Ignacio Luis Vallarta, está Epitacio de los Ríos, José María Vigil, entre otros, que bueno, ellos sí son mucho más conocidos, pero a mí me empecé a obsesionar con el personaje de Miguel Cruz Aedo, que es el primero que aparece aquí, que no sé si lo puedan ver, ahorita lo van a ver. Y pues seguí investigando sobre él y terminó en esta novela, No me alcanzará la vida, publicada en 2008. Y para hacer este trabajo, pues consulté la Biblioteca Pública del Estado, que estaba entonces en el Parque Agua Azul de Guadalajara. Las personas que tienen mucho tiempo estudiando estos temas seguramente recordarán esa sede, que no fue la primera, porque la primera estuvo en el centro, en el museo del Estado, en el Museo Histórico, en el Museo de Historia del Estado, pero estuvo muchos años en el Parque Agua Azul, una biblioteca muy grande, pero el fondo hemerográfico del siglo XIX y principios del XX era un cuartito, literalmente un cuartito con un foco como de 40 watts así encima de un par de cubículos, ¿no? Yo narro esta experiencia y en No me alcanzará la vida, como esta investigadora va y busca los periódicos, etcétera.
y los encuentra ahí. Y ahí encontré el ensayo literario, que estaba un librito empastado, simplemente, eh, y con finalmente pude hacer, junto a Juan José Doñan, años después, una edición facsimilar a partir de mis copias, porque yo le saqué copias a esos 7 números del ensayo literario, que no eran ni 60 páginas más o menos, y a partir de esas copias pudimos hacer la edición facsimilar, porque ya en 1990, cuando quise hacer esa edición facsimilar, resulta que fui a buscar otra vez el ensayo literario y ya no estaba. No lo encontraron nunca en la biblioteca. Decían que pues probablemente, pues ya saben, ¿no? Desapareció, alguien se lo llevó a su casa, no sé, era un librito maravilloso, chiquito. Entonces, pues pudo haber ocurrido cualquier cosa. Entonces, bueno, para aquellas personas que dicen que no guardes las fotocopias porque todo, no sé qué, y por qué guardas tanto papelero, gracias a eso se pudo recuperar y hacer esta edición facsimilar, si no, no hubiera sido posible, ¿no? Eh, y bueno, pues mi tesis fue uno de los primeros estudios sobre este tema. Había poco sobre eso, y pues era un campo prácticamente virgen. Me cayó así encima y empecé pues estudiándolo y después me sirvió mucho en los años posteriores para seguir imaginando a estos jóvenes. Si ustedes ven, pues eran muy jovencitos, tendrían entre 20, 25 años. Miguel Cruzado finalmente falleció cuando tenía 33, lo mataron en Durango. Entonces, bueno, a mí me fascinó la historia de estos jóvenes, más allá de la propia historia de la revista. No estaba buscando mujeres en ese momento, aunque sin buscarlas, encontré algunas. Ahí encontré a Ignacia Cañedo, a Josefa Letechipia de González y a Josefa Sierra, que fueron las 3 poetas románticas que estaban estrenando su pluma en las páginas de la revista. Algunas ya habían publicado alguna otra cosa en un librito que sacó Pablo Jesús Villaseñor un año antes, que se llamó La Aurora Poética de Jalisco. Pero esa revista fue la primera donde se hizo más público, digamos, estos poemas. Luego las recuperé a ellas como personajes de la novela de No me alcanzará la vida. Y pues ahí narré la historia de Cruz Aedo, este presidente de la Falange de Estudio y principalísimo colaborador de la revista. Él escribió una novela que se quedó trunca en las páginas de esa revista, y también era poeta, unos poemas así desgarradores de amor y del amor después de la muerte, romantiquísimo. Bueno, este... Después esa revista dejó de publicarse después de 7 números por el golpe de estado que le dieron al gobernador Jesús López Portillo, que era quien había financiado esta publicación. Entonces, bueno, estos jóvenes entraron a luchar a favor primero a favor de, bueno, Jesús López Portillo, después en contra de Santana, que regresó al poder, Guerra de 3 años, Guerra de Reforma, etcétera. Entonces, digamos, esta generación terminó pues sin poder desarrollarse suficientemente hasta que ya terminó todo esto en los años 64 por ahí, y entonces empezaron a publicarse otro tipo de revistas literarias en Guadalajara, ya sin la presencia de este personaje, y había muerto, como les digo. Eh, no seguí por este camino después de terminar la licenciatura. En cambio, me inscribí en la maestría de sociología, con un enfoque en comunicación, y desde ahí seguí estudiando los periódicos. No me interesaban como fuentes, pero siempre supe que eran fuentes para casi cualquier cosa, mucho más que fuentes, ¿no? Podía perderme en sus páginas durante días, semanas, meses, en ese cubiculito con su foquito de 40 watts. Ahí se me deben haber acabado una parte de los ojos y ya después pasó lo demás, pero ahí, digamos, leer esos periódicos
en esos cubiculitos, pues para mí era maravilloso. Eh, pero pensé siempre que estos periódicos podían ser fuentes para escribir su propia historia. Entonces, bueno, en 1990 terminé de escribir la tesis La Gaceta de Guadalajara, de taller artesanal a periódico industrial. Este es el periódico de la Gaceta de Guadalajara. Este periódico marcó un hito en la historia del periodismo de la ciudad. Fue el primer periódico moderno y su manera de informar sobre la Revolución Mexicana mostró cómo fueron cambiando las representaciones sobre los revolucionarios y cómo se pasó de la más tranquila vida provinciana de la ciudad al pánico de las clases acomodadas ante la inminente cercanía de los alzados en 1914. Como ustedes ven, pues aquí todavía parece que no pasa nada, hay funciones de teatro, hay comedias, hay todo este tipo de espectáculos, digamos, como pues no está pasando realmente gran cosa, mientras pues todo estaba ocurriendo fuera de Guadalajara, parecía que en la ciudad pues todo estaba bien. Eh, Ahí consulté todo esto en esa misma hemeroteca, en el fondo hemerográfico de la Biblioteca Pública del Estado, en esas mismas condiciones. Como les digo, el periódico, bueno, empezó a publicarse en 1902 y terminó de aparecer en 1914 a la entrada de las tropas. Y pues tomaron incluso la maquinaria y empezaron a publicar ahí otro periódico. Eh, y pues eran muchísimos números, estaba prácticamente completo el periódico y en muy mal estado también, así como les digo, amarrado con mecate, doblado en cuatro partes, entonces pues muchas veces eran los cuatro pedazos que tenía yo que pegar así sobre la mesa para poderlos leer y pues con un infinito cuidado me da muchísima pena, digamos, consultar el periódico en esas condiciones. Tengo entendido que ya todo eso es muy diferente. Eh, todo esto se mudó a la nueva biblioteca pública Juan José Arreola, que tiene ahora sí casi un piso completo, con los materiales hemerográficos conservados de una mucho mejor manera. E incluso hay algunos que ya están digitalizados. Mm, y bueno, pues esto fue lo que hice, salió en este libro, pero aún ahí no estaban realmente las mujeres más que de una manera un poco periférica, digamos. Luego, queriendo hacer un proyecto más ambicioso que condujera la historia de la prensa en Guadalajara con base a sus propios condicionantes y no determinada por acontecimientos políticos, me fui a estudiar el doctorado en historia en la UNAM. El resultado en 1998 pues fue necesariamente mucho más modesto. Yo quería hacer una gran historia de la prensa en Guadalajara y por supuesto me dijeron que eso no podía ser, ¿no? Este, entonces hice una investigación sobre el desarrollo de la prensa en Guadalajara desde la independencia hasta finales de de la Primera República Federal en 1835. Y bueno, mi tesis se publicó en forma de libro finalmente en 2001, así con ese título, La disputa por las conciencias, los inicios de la prensa en Guadalajara. Y bueno, las fuentes siguieron siendo mayormente merográficas, por supuesto, con un enorme eh, apoyo bibliográfico de todos los estudios que se acababan de publicar y que mis profesores en la UNAM me dieron a leer sobre la Primera República Federal, etcétera. Pero el material fundamental eran estos periódicos y folletería de la época, que también fue un montón de material. Esto ya lo consulté en, en la maravillosísima Hemeroteca Nacional. Todavía no estaba digitalizado nada. Ahora que veo que todo está digitalizado y que me aparece aquí en la computadora, así como que quiero llorar, de veras.
de emoción porque pues eran días y días y días y días de estar en las maravillosas mesotas aquellas, con mucha luz y yo no quería irme, no quería irme de ahí, decía yo, pues lo máximo para mí sería tener mi cubículo aquí adentro, que me pusieran un cuartito y ya no salir de aquí jamás. Eh, y bueno, pues ahí había muchísimo mejor conservación, etcétera, de los materiales. Eh, y pues ahí me abrieron los ojos a otro mundo, ¿no? Al ver como esa cantidad enorme de posibilidades, pues ya eso me bajó bastante los humos, ¿no? También fui al Archivo General de la Nación, donde encontré bastantes materiales hemerográficos y el entonces archivo de Condumex, que además estaba súper cuidado, los folletitos y todo adentro de sus acrílicos, etcétera, para que uno no los tocara. Todavía ahí no había la cultura esta de llevar los guantes y mascarilla ni nada, entonces bueno, ahí nomás les cuento cómo terminaba yo con las manos negras después de varias horas de estar consultando los periódicos y pues llena de, no sé, hongos, ¿no? Por tosiendo y con los ojos ardiendo y demás. Eran otras condiciones, sin duda. eh, y bueno, celebro mucho que ahora no tenga que ser tan pues tan sacrificado, ¿no? Pero creo que también es otra manera de acercarse a estos papeles que yo los amo, estos papeles maravillosos, amarillos. Ver esto no se compara en nada con verlo digitalizado. Eh, y bueno, encerrarse ahí era como trasladarse a otro mundo. Si ustedes han estado seguramente, tú Marcela, que andas por ahí, este pasadizo que va entre la Biblioteca Nacional y el fondo reservado de la hemeroteca, wow, es como un túnel así. Yo sentía que estaba en el túnel del tiempo y ya llegué al siglo XIX. Yes, que no me saquen ya de aquí nunca más, ¿no? Esa emoción de estar ahí creo que no es comparable con ninguna otra cosa que haya hecho después. Y bueno. Mi carrera se siguió desarrollando sobre ese objeto de estudio en Guadalajara, en Veracruz. Me tocó recuperar el Fondo Hemerográfico Veracruzano a partir de las existencias en diversos repositorios nacionales e internacionales y devolvérselos a Veracruz en forma de microfilms. Todo esto no estaba en Veracruz, había desaparecido, se había destruido y solo quedaban los ejemplares que estaban en México, en estos repositorios incluso en la Nettie Lee Benson, donde también pude recuperar algunas cosas, y en otras bibliotecas de archivos del país. Acá en Guadalajara había algunas cosas. Em, entonces seguía sin buscar a las mujeres, pero pues en las páginas de los periódicos, por supuesto, me encontré a muchas e incluso realicé algunos trabajos sobre la presencia y la actuación de las mujeres en los periódicos del siglo XIX, como editoras, como poetas, no sé, como en sus diferentes papeles, cómo aparecían en estos periódicos, cómo se representaba a las mujeres, qué tipo de artículos escribían, sobre cómo había que comportarse, cómo había que ser mujer, etcétera, etcétera. En los periódicos de las regiones de México, que siempre me he especializado en eso. Son otros periódicos de Veracruz que por fortuna ya están ahí. Y bueno, mi búsqueda de las mujeres del pasado se inició hasta el 2007, 2008 con la publicación de la novela que ya vieron ahí, No me alcanzará la vida, y la historia de estos jóvenes literatos políticos de Guadalajara de 1852. Esta historia, ah, de la licenciatura le añadí la potente presencia de una mujer que no existe, realmente no estaba ahí, ella no vivió eso. Pero para poder imaginarla, tuve que regresar a las páginas de los periódicos de la época, a las historias de la vida cotidiana, a la pintura costumbrista a mediados del siglo XIX. Y ahí estaban ellas en las novelas de la época, en Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano,
En la misma novela de Cruz Aedo, Amores Caseros se llamaba, una novela costumbrista donde describía cómo era cortejar a una mujer en Guadalajara a mitad del siglo XIX, etcétera. En los poemas de Ignacia Cañedo, de esta Josefa Letechipia, de Josefa Sierra, ahí se mostraba de cuerpo entero a las mujeres. Y luego completé la información sobre el personaje principal de Cruz Aedo con una búsqueda en el archivo del estado de Durango, donde encontré de su puño y letra las últimas órdenes que mandó como gobernador del estado, la lista de sus posesiones después de su muerte e incluso el periódico que fundó en esa ciudad. Después, en 2010, escribí la novela Leona sobre la heroína de la independencia. No tuve que buscar en los archivos porque Genaro García, en su biografía de 1910 sobre ella, había incluido los documentos completos, el interrogatorio ante la Junta de Seguridad de la Inquisición en 1812, el inventario de sus bienes hecho antes de que las autoridades los ofrecieran en pública almoneda en 1815, cartas, su testamento de 1842. Busqué la información de otras mujeres insurgentes en archivos digitales y en otra obra de Genaro García, Los documentos para la Guerra de Independencia. Ahí encontré los interrogatorios de las damas de compañía de Leona y su cocinera, junto con cientos de otros expedientes de mujeres acusadas de infidencia. Con esos materiales escribí también el libro de relatos Adictas a la Insurgencia en el año de 2010. Eh, Luego en 2012 publiqué Las Mujeres de la Tormenta. Estas son imágenes que saqué de aquellos años y bueno, cómo me nutrí con estas pinturas. En 2012 publiqué Las Mujeres de la Tormenta sobre las mujeres afrodescendientes en Veracruz, con base en 89 expedientes de brujas veracruzanas encontrados en el ramo Inquisición de Veracruz del Archivo General de la Nación entre 1581 y 1802. Armé las historias de estas mujeres condenadas por supuesta brujería. De los expedientes saqué los ensalmos, los círculos mágicos, los procedimientos para realizar algunos trabajos y distintos tipos de hechizos. También consulté el archivo y biblioteca históricos del puerto de Veracruz, donde encontré la verdadera historia de la condesa de Malibran. En 2014 salió a la luz mi novela Hollywood era el cielo, biografía novelada de la actriz Lupe Vélez. ¿Qué archivos usé? Historias del cine de la época, biografías ya publicadas con enorme rigor académico basadas en impresos, periódicos y revistas de Estados Unidos, en donde se consignaban sus triunfos y escándalos. Y pues lamentablemente la familia está dividida y no aceptan compartir los poquísimos indicios que han conseguido, que la verdad no tienen casi ninguno, francamente. Finalmente pude hablar con ellos y pues no sabían nada más de lo que se había publicado en una biografía anterior pues, leyeron la novela, pero no me pudieron decir nada más, ¿no? Este es Lupe Vélez. Y bueno, en 2020, la novela más reciente, El Camino del Fuego, se basa poco en documentos, nada de fuentes originales, más allá de los libros, las diversas cartas de relación, las narraciones, los poemas ya publicados, escritos por los conquistadores, como recogidos de la producción, digamos, de los indígenas y la enorme cantidad de bibliografía, los estudios contemporáneos sobre el archivo de los europeos a Veracruz. Pero déjenme nombrar los otros documentos, los no convencionales, que fueron tan importantes como los papeles y sin cuya consulta las novelas no hubieran sido posibles siquiera. Me refiero a las imágenes, a la pintura de la época, a los objetos resguardados en museos, a los mapas y a las ciudades que se leen como documentos, como palimpsestos, que debajo de la imagen actual ocultan historias, amores, tragedias. Por ejemplo, en No me alcanzará la vida, no creo que hubiera podido escribirla como está,
sin las exploraciones que hice de estas calles de Guadalajara y de Durango, la búsqueda incansable e infructuosa de la tumba de Cruzaedo, los viajes al sur de Jalisco en busca de sus huellas y de los fantasmas de los muertos en las batallas de las barrancas de Atenquique y Platanar. Algo semejante ocurrió con Leona. Fui a buscarla a las calles del centro de la Ciudad de México, a su casona de la calle de las Cocheras de la Inquisición, a su hacienda en Ocotepec, a Oaxaca, a Chilpancingo, a Toluca, a Tejupilco. También acudí a consultar historias de la moda, recetarios coloniales de cocina e historias de la vida cotidiana. Por fortuna, pude nutrirme de la información que había recopilado para mi tesis doctoral a fin de completar el contexto político y social de la época. Aquí, por ejemplo, está el pupitre que usó Leona Vicario y que estaba en posesión de Genaro García, que es uno de los descendientes de Leona. Eh, Incluso están las cartas que mandó de manera cifrada a los personajes ay, ay, se me olvidó el nombre, perdón, perdón, perdón. Eh, Donde estaba Andrés Quintana Roo y los demás en el Estado de México. Y pues por supuesto no sabemos qué dice ahí. Yo no sé, no creo que haya ningún tipo de manera de interpretar esto, pero fue muy interesante poder ver estos documentos que generosamente Genaro García imprimió y puso a disposición de todo el mundo. La firma de Leona Vicario. Entonces, bueno, digamos, tener este documento me sirvió muchísimo, todas esas cartas que este hombre pudo recopilar para poder escribir la historia de Leona. Fui a Chilpancingo, donde se firmó la primera constitución, fui a Toluca. Esta es la recámara de la casa de Leona en Ocotepec, en esta hacienda de Ocotepec que le dieron al final y pues estos grabados. Bueno, las brujas veracruzanas requirieron también otro tipo de fuentes, los libros de brujería, libros de ensalmos coloniales, etnografía, entrevistas con personas que afirmaron haber experimentado o sufrido encantamientos o maldiciones. El puñal que está en la portada de la primera edición lo saqué de un museo en Quito. Es un puñal godo que se usaba para hacer sortilegios en el siglo XVII. Este es un círculo mágico donde estaba en uno de los expedientes que consulté en el AGN, y pues esto luego dio pie a la portada de la novela. Si ustedes luego ahorita les voy a poner la portada, pero este es el círculo que supuestamente dibujó la bruja, ¿no? Para invocar al diablo, ¿no? Y pues se los dibujó ahí a los personajes de la Inquisición porque le preguntaban todos los detalles. Y este es el puñal godo que saqué del museo en Quito. Y pues ustedes lo pueden ver aquí, tanto el círculo mágico como el puñal, que fue fundamental pues para la novela. Hice incontables viajes a los Tuxtlas, a Catemaco, a Veracruz, a Córdoba, en busca de los indicios, de las leyendas, de las huellas inscritas en las piedras y también en la música y en la cocina veracruzana. Si no hubiera estado al amparo de la vegetación de Jalapa, de las cortinas de acuyo de la pitaya, eh, pues los susurros de los chaneques en el Cerro de Jico, esta novela no se pudo haber escrito. Por algo el son jarocho repite, Cupido me enseñó a leer en los libros del paisaje y concluyo que es imprescindible aprender a hacerlo. Con Lupe Vélez, la historia no podía ser distinta. Fui a Beverly Hills y encontré su hermoso chalet. No encontré ahora la foto, me hubiera gustado mucho ponérselas ahí. Un golpe de suerte me permitió entrar hasta el jardín donde está la alberca. El paisano que ahí cortaba el pasto se asombró tanto de que aquella finca fuera de Lupe Vélez, él no sabía, que me dejó pasar ante la ausencia de los dueños. Por supuesto que leí incontables libros sobre las estrellas de la época, de la gente
que llevaba los asuntos de Lupe, pero la novela no hubiera tenido vida sin las películas donde ella apareció y que aún pude conseguir. Algunas de ellas las conseguí de plano en Amazon, estaban ¿cómo se llaman? En disco, en Blu-ray, pero otras sí me las consiguieron o las conseguí yo misma en la Cineteca Nacional. Eh, Esta, por ejemplo, la vemos ahí, es Naná, son de sus últimas películas que hizo aquí en México. Eh, Aquí está con Arturo de Córdoba, por supuesto, en La Sandunga. Eh, pero bueno, verla en estas primeras películas como la Mexican Spitfire, que así se le llamó, así como esta mujer toda desatada y bueno, que podía decir 40,000 cosas al mismo tiempo, insultos, lo que fuera, fue decisivo. Y claro, también tomé clases de shimmy y de Charleston para saber qué era eso, ¿no? Sentir qué es eso. Yo no sabía lo que era el shimmy, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, necesitaba saberlo. Finalmente, para el Camino del Fuego, la falta de fuentes sobre las mujeres totonacas prehispánicas me hizo recurrir a otro tipo de documentos. El Museo de Antropología de Jalapa, que guarda la mayor cantidad de las culturas del Golfo, y las visitas constantes para estudiar estas piezas, junto a las asesorías de queridas amigas arqueólogas especialistas en el tema. eh, por ejemplo, hay varias personas en Jalapa que me ayudaron a esto, a ver, a interpretar este tipo de vestuario, qué significaba esto, y que eran como especialistas en incluso los textiles y en la manera de usar estas prendas. Entonces, eso me ayudó mucho a cómo abordar los temas. Y fue fundamental encontrarme casi por serendipia con estudios sobre la naturaleza, la vegetación, las frutas existentes en Totonacapan antes de la llegada de los europeos. Entonces, bueno, al final tuve que ponerme a quitar palmeras de toda la novela porque no había palmeras cuando llegaron los españoles. Entonces, uno se imagina la costa veracruzana con sus palmeras borrachas de sol y pues por supuesto que no había ninguna, ¿no? Entonces, bueno, eso tuvo que ser parte de una investigación aparte, ¿no? Eh, y bueno, también los señoríos de Ixtacamaxtitlán, parte del camino de Cortés, aparecieron en una tesis de posgrado y la invaluable ayuda de mis amigos para entender las diferencias entre el náhuatl del siglo XVI y el actual, que ya me habían corregido los términos, los editores. No es que no se dice así en náhuatl, no, pues ahorita no se dice así, pero en el siglo XVI sí se decía así, ¿no? Entonces, digamos que eso fue como una investigación sumamente exhaustiva. Este es Kiahuixtlan. Una vez más, vivir en el escenario mismo de la novela fue esencial. Y conozco Kiahuixtlan, Jico, Jico Viejo, Ixtlahuacán y algunos caminos del Cofre de Perote. Y eso me permitió ver, imaginar cómo pudo haber sido el recorrido que describo. Una clase que tomé de cocina y antropología del Barlovento veracruzano fue fundamental y sigo agradecidísima con esta enseñanza que fue material, digamos, pero es una fuente, ¿no? Es un archivo cuyos conocimientos jamás voy a olvidar. Eh, He incursionado en otros temas y consultado otro tipo de archivos. En años recientes, he escrito sobre una psicoanalista argentina avecindada en México durante los años de la dictadura en Argentina, cuya labor de apoyo a las víctimas y luego a las revoluciones de izquierda en el Cono Sur fue muy relevante. Marie Mimi Langer. Para escribir sobre ella, consulté las biografías que ella misma dictó o escribió, algunas de ellas con mi hermano Jaime, que fue su yerno. Vi los documentales que sobre ella se han realizado y sobre todo acudí a la autoetnografía para hablar de mis propias vivencias con ella durante mi adolescencia.
Y bueno, el resultado está en el capítulo del libro que está próximo a publicarse, bajo la dirección de Marcela ah, Alma Dorantes y Teresa Fernández, que ya me dijo cómo se llama, Archivos, Memoria y Escritura en el México de los siglos XIX y XX. Y pues es un texto que yo quiero mucho y que disfruté mucho también porque fue otra manera de ver a las fuentes. Y bueno, finalmente hablaré de mi trabajo con archivos familiares. Realicé un trabajo sobre mi propia familia, mis padres como maestros rurales en Durango en los años 30, donde tuvieron que huir más de una vez de los cristeros de esta segunda cristiada del Rescoldo. Utilicé los documentos que me cedió mi hermano Jaime, los cuales pertenecieron a mi padre. Allí había oficios, solicitudes de traslado de una población a otra. Estaban las credenciales de mi madre como profesora suplente y luego titular en diversas escuelas del espacio rural duranguense. Mi padre escribió sus memorias, que son estas, de las cuales tomé con mucha precaución algunos datos. Y lo digo porque mi padre se había tomado diversas licencias literarias, estoy bastante segura de eso, ¿no? Tal vez su objetivo era entretenerse, pasar el tiempo y, por supuesto, pues dejar registro de una parte de su vida iluminado por la mejor luz posible. Esto me llevó a reflexionar sobre la validez de las memorias y de las autobiografías, las cuales, por supuesto, hay que contrastar con otras fuentes. Posteriormente, él se convirtió en operador central del enriquismo, todas ahí ya está, en Durango, organizando mítines y hablando en diversas ciudades del estado a favor del candidato. Esto le causó ser perseguido, golpeado y dejado por muerto en un despoblado. Esto lo supe por recortes del periódico que también estaban contenidos en esta humilde caja de cartón que constituye el archivo familiar. Ahí está también en uno de estos comités y ahí está pues la noticia del secuestro y cómo lo dejaron ahí tirado. Y pues me da mucha pena porque esa humilde caja de cartón que es el archivo familiar todavía no está ordenado. Está lleno de fotografías de diversos momentos de la vida pues de mis padres y pues me muero de la culpa de decir que no los he ordenado, no he hecho eso pues. Eh, Completé los datos con las narraciones que mi madre me hizo de sus propias experiencias y me contó desde la infancia hasta la adolescencia. También acudí a las escasas historias del estado de Durango, historias de la guerra cristera en el estado, historias de la educación socialista en México. Y los resultados de esta indagación se publicaron en un artículo de la revista Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues ahora pretendo volver sobre la historia de las mujeres en la segunda cristiada. En particular, quiero retomar la historia de mi madre, pero también como maestra rural, digamos, de la época, y de Jovita Valdovinos, esta mujer que fue la única hasta el momento que hemos encontrado que comandó tropas en Jalisco y en Zacatecas, en la zona de Jalpa, e incluso pues llegó a Aguascalientes en algún momento. Su móvil no era defender a la religión, sino completar la pura y dura venganza. Su padre y su hermano fueron asesinados después de los arreglos en una traición del ejército federal que ella nunca pudo perdonar. Ella misma a los 14 años fue raptada por un general de las tropas del gobierno y logró escapar. De sus aventuras hay al menos 4 recuentos encontrado, uno redactado directamente por ella y encargado a su sobrina, otro que se ha hecho recientemente con grabaciones que se hicieron cuando ella estaba todavía en vida, una novela del tapatío Luis Sandoval Godoy, que la escribió en los años 70, que se llama La sangre llegó al río, pero no le gustó a esta mujer esa novela y por eso quiso hacer ella su propia
su propio recuento de las historias, ¿no? Y bueno, ya han aparecido recientemente estudios sobre las primeras combatientes entre 1926 y 1929, pero no hay mucho sobre la segunda etapa, ¿no? El trabajo se encuentra en proceso y la verdad, no sé si logre terminarlo, pero no será por falta de fuentes, porque pues por ahí están estas narraciones y fotografías, muchas otras cosas. Y bueno, pues ya las palabras finales. Como pueden ver a partir de este recuento de mi trabajo, podemos extraer algunas conclusiones. Mis consultas de archivos han sido caóticas y han obedecido a los temas que estaba investigando en ese momento, aunque por supuesto entiendo que hay una relación intrínseca entre el papel, los papeles y el tema, ¿no? Muchas veces una se tropieza con la información y después es que la hilvana y la teje y hace la historia, ¿no? Esto me pasó, de hecho, con mi primer libro, ¿no? Ahí tenía los papeles en la biblioteca pública. A ver qué haces con eso, qué vas a elegir, de dónde vas a sacar, ¿no? Entonces, y pues en parte también con Leona, porque me pidieron una novela sobre una mujer que hubiera participado en la insurgencia. Y pues de todas las mujeres que encontré y de todas las historias que se me aparecieron por ahí, pues escogí a Leona y empecé a buscar en torno a ella todo lo demás, ¿no? Pero bueno, los archivos mismos que he consultado no son siempre los convencionales. Por supuesto que he consultado los documentos que ya les dije, los del ramo Inquisición de Veracruz en el AGN, los documentos sobre la duquesa de Malibrán en el Archivo y Biblioteca Históricas de Veracruz. He tenido en mis manos las reproducciones de documentos que me hicieron llegar amigos queridos, como el que da cuenta del primer huracán registrado en las costas de Veracruz en el siglo XVI, así como estas órdenes expedidas de puño y letra del entonces gobernador de Durango, Miguel Cruz Aedo. Que por cierto, ese recorrido por la búsqueda de fuentes para esa historia está metida dentro de No me alcanzará la vida y no se presenta. Pero ahí sí vemos a la historiadora cómo va y busca y cómo se encuentra estos documentos y se emociona muchísimo y pues se lo dejan sacar incluso del archivo y dice, me lo puedo quedar, ¿no? Es la historia de mi vida, este hombre yo lo amo, me voy a escapar con él, así lo voy a, pero no, así como que, ¿cómo lo voy a, no puedo, no, no puedo hacer esto? Y pues lo saqué a tomar una fotocopia fuera del archivo porque ahí no tenían manera de fotocopiar y pues religiosamente regresarlo así con, ¡ay! Como algo precioso, como un bien maravilloso, ¿no? Que era para mí y espero que alguien más lo considere valioso en algún momento y que también ese archivo estaba en el Palacio de Gobierno del estado de Durango y después ya lo pasaron a un edificio especial ya con mucha más protección, etcétera, ¿no? Pero en ese momento era realmente un poco caótico y un espacio muy pequeño donde se tenían que consultar los documentos. Bueno, eh, he tenido también a mi disposición estos archivos familiares con todo el desorden que eso conlleva sin haber tenido la paciencia de ordenarlos. He trabajado con biografías y memorias publicadas e inéditas, la mayoría de gente que me ha sido muy querida. He consultado hemerotecas históricas y fondos reservados toda mi vida en diversos lugares del mundo, pero sobre todo he disfrutado los viajes, los museos, los mapas, las comidas, las músicas, los edificios, las calles, las películas, los grabados. Para mí, estas fuentes tienen el mismo valor que los documentos guardados en archivos y con la debida precaución creo que son fuentes históricas de enorme densidad y alcance. No sé si pueda volver a ser una historiadora como se debe, ¿no? Comme il faut. No sé siquiera si me gustaría, ¿no?
soy Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que soy todo ahí las dos cosas. Y bueno, claro, leyenda precautoria ahí, no recomiendo seguir mi ejemplo, aunque sin duda el camino ha sido increíblemente gozoso. Ni por un segundo me arrepiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Celia. La verdad estuvo muy interesante y es apasionante esa manera que tiene usted de describir sobre todo esta parte de las fuentes. Hasta había olvidado que nos dijo que casi no tenía voz, entonces, de lo interesante que estuvo. Le agradecemos mucho y me voy a permitir darle la voz a quienes se han conectado y nos han mandado algunos comentarios vía Facebook. María del Carmen Trujillo la manda a saludar, dice saludos desde Morelia, Michoacán. Wendy López dice maravillosa, amamos a Celia del Palacio. ¡Ay! Leo Álvarez dice saludos, buenas tardes desde el archivo parroquial en Lagos de Moreno. Ah, qué padre, muchas Fíjate. gracias. Ábralo, menciona No me alcanzará la vida, mi novela favorita. Gracias. Ernesto de Jesús Espinosa García, también está acá presente y confirma su asistencia. Didi Sedano menciona hermosa historia, la de No me alcanzará la vida. Mabel Valencia, saludos, doctora Celia del Palacio, desde Culiacán, Sinaloa. Inés Rocha, saludos desde Río de Janeiro, Brasil, hermosa historia y presentación. Didi Sedano, mi libro favorito, Adictas a la Insurgencia. Estos son algunos de los comentarios que nos han llegado por redes sociales, muy reconociendo gran parte, ¿no?, de lo que usted ha realizado, sobre todo a través de sus novelas y de esta escritura que también ha desarrollado, ¿no? De escribir ya es todo un reto, aparte de encontrar las fuentes y cómo se ha alineado también a la novela. Es interesante y me permito, ahorita que la estaba escuchando, en este libro No me alcanzará la vida, que mencionó Joseba Lechetipía de González. Ella es abuela de Josefina Velázquez de León. Sí, entonces, luego, si gusta, compartimos ahí datos, porque viene de esa familia, Josefina Velázquez de León, y otra de las mujeres que biografía en la tesis, Concepción Carnat, es nieta de los López Portillo, es Francisca López Portillo. Entonces, estas rutas de las biografías de las mujeres, cómo se han ido construyendo y que, por supuesto, en sus vidas dan para novelas. Pero ahorita que comentaste, lo recordé, dije, ella es la abuela, ella es, o sea, tenía la pluma escritora Josefina Velázquez, nada más que ella se dedicó a los recetarios en el siglo XX, pero ya le venía por vía familiar. Entonces, nada más el dato no lo quería dejar pasar. No sé si mis colegas tengan alguna pregunta o alguna intervención que quisieran hacerle. Bueno, a ver, sí, Emoción. muchísimas gracias, Celia. Me gustó muchísimo tu presentación. Aquí te paso un mensaje más de Calíope Martínez. Dice, qué motivante escucharla, doctora. Sus trabajos son referencia para muchas. Mi reconocimiento y admiración a su trabajo. Ah, muchas gracias. Sí, la verdad, yo creo que nos emociona escucharte por muchas cuestiones. Una, por tu gran producción, es decir, todas esas novelas que nos enseñas, o sea, bien lo dijiste al iniciar, se cuenta la historia del personaje, pero no todo este camino que sería otro libro que tendrías que contar en cada una de ellas, ¿no? Pero aparte es muy interesante porque tú nos estás dando cada una de nuestras presentaciones de este seminario nos han ido dando como pistas de dónde hay que tomar toda esa información para reconstruir las vidas de nuestras mujeres. Y ahora tú nos llevaste así como en una tormenta, como tus tormentas, a los lugares. A Mila de Bazán ya lo hablaba, ¿no? Del paisaje, pero este tema de los árboles, lo de las palmeras, la tormenta que dices que estaba registrada, pero otra cosa que creo que no habíamos mencionado y es bien importante, los museos. O sea, esto que tú nos dices de buscar en un museo los objetos que se utilizaban en el tiempo de la mujer que estamos investigando, es un camino gigante porque realmente en nuestras ciudades y en nuestros países suele haber museos y no alcanzamos a darnos cuenta de que realmente ahí tenemos fuentes históricas para nuestros trabajos, ¿no?
Yo te quiero hacer una pregunta, Celia. Tú dijiste que tomaste la biografía de Genaro García sobre Leona Vicario y que tú dijiste, no fui a consultar los archivos porque ya él había puesto ahí los testamentos y todos los documentos, pero hiciste un trabajal enorme en ir a reconocer los lugares y la casa y los espacios. Yo te preguntaría, ¿cómo tus preguntas sobre Leona Vicario fueron diferentes a las de Genaro García? Y ahorita dejamos a Cristi Alviso Órale. que sí. Sí. Bueno, no tomé, digamos, la biografía de Genaro García como tal, sino los documentos que él Ah, consignaba ahí, ¿no? ujú, Y por supuesto, mis preguntas sobre Leona eran muy distintas de las que él pudo haberse hecho. Él quería que su bisabuela o tatarabuela, o no sé qué es, pasar a la historia como la gran heroína y mostrarla de esa manera. Yo quería mostrar a la persona, a la mujer que estaba detrás de esto. Y pues eso Genaro García no le interesó demasiado, ¿no? A pesar de que ahí estaban estas fuentes donde se podía ver eso, ¿no? Eh, Cómo contestaba a estos personajes de la Inquisición, al de la Junta de Seguridad, cómo le contestó. Pero más allá de cómo le contestó, yo me preguntaba, ¿qué estaba sintiendo ella? Seguro se estaba muriendo de miedo, ¿no? Pero a pesar de que tenía mucho miedo, pues contestó y dijo, no, aunque me maten y me lleven al último tormento, no les voy a decir nada, pero a mí me faltaba como esa otra parte que no la puedes sacar directamente de las fuentes, eh, más que por ahí unos guiños, ¿no? En algún momento se dice, él mismo dice Genaro García y otras personas, dicen que cuando la rescataron de este convento, del colegio de San Miguel de Belén, estos encapuchados que entraron a punta de pistola y la sacaron de ahí, ella se iba riendo por la calle esta de los Arcos de Belén, ¿no? Se iba muerta de risa, ¿no? Yo creo que entre los nervios y entre el gusto y entre pues la burla que estaba haciendo de todas las autoridades, etcétera. Pero bueno, con eso de que ella se iba riendo, ¿no? Uno puede imaginarse mucho mejor al personaje, ¿no? O digamos, toda esta parte de los sentimientos de Leona eh, no están en esos documentos, ¿no? Pero permiten reconstruir, y eso no se lo preguntó nunca a él, ¿no? Eh, y a veces como que no estamos muy pendientes de ver esa otra parte, ¿no? Pues tú vas a la iglesia, la profesa un día y te dicen, no regreses a tu casa, pues ya te están esperando, ¿no? Vete ahorita, híjole, ¿no? Te pones en esa situación y dices, bueno, a ver qué hago, cómo le hago. Eh, Eso es lo que yo quería recuperar de Leona, ¿no? Y pues yo creo que sí había como suficiente material para hacerlo ahí, aunque don Genaro no hubiera pensado que estaba que estaba recuperando esos documentos para otros fines, ¿no? ujú, Pero gracias a ellos pude escribir esa novela. Y me acerco más como a esta versión maravillosa de la biografía que hizo Anne Staples, que tuvo muy mala suerte en su primera edición y que por fin se la reeditaron y les pido encarecidamente que la busquen. Está en el Colegio de México, es un librito pequeño que se llama ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Dónde estás, Leona Vicario? De Anne Staples. Y ella continuó con la investigación después y buscó, digamos, qué había sido del novio de Leona, del que se fue a Cádiz. Luego lo encontró y supo que estuvo aquí en Guadalajara mucho tiempo después, etcétera. Entonces, digamos, quiso como probar todo aquello que no se podía probar en ese momento y siguió haciendo esta investigación. Pero la sensibilidad de ella para acercarse a Leona, pues eso, es una sensibilidad femenina que además no ujú, estaba tratando de
heroizar y de convertir en bronce a esta mujer, sino también como tratar de entender las motivaciones, ¿no? De los actos de Leona. Me voy más como por ahí. Ay, muchas gracias, Celia. A ver, le paso la voz a Cristi. Adelante, Cristi. Hola, buenas tardes. Bueno, una disculpa, no me pude conectar antes, pero sí escuché toda la presentación. Doctora, pues muchas gracias por acompañarnos. Estaba viendo también que tiene saludos de Brasil, Culiacán, Lagos, como ya señaló Milagros, incluso de también uno de Morelia. Y bueno, también usted nos lo dijo muy bien esta parte de ese proceso de investigación, que era lo que nosotros queríamos que se conociera un poco con este seminario. Perdón, dejen tomar. En el sentido de que, como usted dijo, es lo que queda a veces a pie de página, ¿no? O sea, es todo este proceso en el que sufrimos, en el que nos emocionamos, en el que nos decepcionamos a veces, y es como vamos sacando nuestros trabajos y es lo que queda un poco en el olvido, ¿no? Entonces la idea es, bueno, contarlo y que la demás gente también lo vea, y usted lo dijo también muy bonito, ¿no? Lo que a veces queda ahí en un pie de página. También la doctora Mira Bazán nos comentaba, pues este compromiso y que tenemos los historiadores en la escritura. Y creo que usted lo logra, ¿no? O sea, nos lleva a hacer una historia con otra narrativa y usted va más allá, ¿no? Logra hacer esas novelas históricas, que es otro acercamiento a la historia, ¿no? Con toda pues, bagaje de conocimiento que usted lleva, y conocer estos lugares también es muy importante, ¿no? Creo que a veces es lo que nos falta, ¿no? Decir, estoy trabajando este tema, pero no he ido al lugar, no lo he visitado, y que también en otro lugar se comentaba lo difícil que es hoy día, ¿no? Tocar puertas y déjenme entrar con la difícil situación que vivimos, y que pues nos pone ahí un poquito pues que no nos limita, vaya, nos limita mucho. Pero bueno, es muy importante, ¿no? O sea, si no conocemos esos espacios, pues no logramos comprender la dimensión, ¿no? De pensar un poquito en lo que estas personas vieron, ¿no? O sea, cómo vieron, qué sintieron al estar ahí, etcétera. Entonces, es conocer un poco estas emociones, y que usted nos lo dice aquí, ¿no? Y lo logra muy bien. Me desbloqueó algunos recuerdos, doctora, de la biblioteca pública en el Agua Azul, ¿no? Me tocó, y también me tocó esta parte, ¿no? Que nos prestaban un periódico fragmentado, ¿no? En 4 partes, y ahora ya está la mayor parte digitalizado, y lo que no está digitalizado ya no lo prestan, justamente porque está muy dañado, pero así no los prestaban, y uno armaba ahí el rompecabezas en el Parque Agua Azul. Era entre tristeza y alegría, ¿no? Porque no lo prestaban, pero a la vez decía uno, híjole, ¿cómo van a recuperar ya este material? Y posiblemente se perdió, como usted dice, ya va uno y lo pide y ya no está. Lo más seguro es que al quererlo digitalizar, terminó de perderse. Entonces, bueno, era otra etapa, ¿no? De ir a la biblioteca pública con otro tipo de herramientas, pero pues era también muy rico, ¿no? Ahora esta nueva biblioteca pública tiene eh, como otras formas, ¿no? De trabajar. Ya no hay fotocopiadora, ya te dejan tomar foto, pero bueno, el material ya todo es digital, y también de repente rompe un poco la idea, ¿no? De tener el material ahí, el periódico, y poderlo mover a lo digital. Pero bueno, los tiempos cambian. Y yo, bueno, doctora, recuerdo cuando vino aquí al colegio, a la presentación del libro de Gibran Monterrubio, de Las Cristeras, usted comentaba que también, o sea, que quería hacer una novela sobre ellas. Y a mí me gustaría preguntarle cómo va ese proceso, qué nos puede decir, sí, sobre eso, porque bueno, ya veo ahora también el interés con el archivo familiar, ¿no? De cómo su familia le tocó no ser, eh, pues actores, ¿no? De estos procesos. Entonces también ahí viene mucho un poco también el interés a veces de por qué nos gustan los temas. Entonces decir, bueno, se va a animar, lo está trabajando, acá apunta, ¿no? Toda esa investigación. Muchas gracias por tus comentarios. Pues sí, en el caso de conocer los lugares me parece fundamental. En la novela de Leona en particular, eh, eso que comentas, yo llegué hasta Tejupilco, fui a Toluca y llegué a Tejupilco, pero ya no pude avanzar más hasta el pueblito este donde vivieron al final en Achipixtla, que está pues metido en la sierra, quién sabe dónde, ¿no? Me agarró la noche ahí, digamos, y pues no sabes dónde te podrás quedar, etcétera.
Ya mi marido que iba conmigo, que siempre es mi cómplice en todas esas aventuras, me dijo, no, ¿sabes qué? Ya, está difícil aquí, vámonos, otro día regresamos, ¿no? Y por supuesto, se ha puesto tan difícil la situación en esa región que pues ya no regresamos, ¿no? Tengo esos pendientes en la vida porque yo sí quería ir, pero bueno, llegar a Tejupilco y ver cómo subir hasta Temascaltepec, por ejemplo, donde llevaron a León a presa, es una subida impresionante. Y bueno, los documentos dicen que pues la hicieron caminar con sus cosas y llevar a la niña, etcétera. Entonces, bueno, uno solamente puede entender qué significó eso si estás ahí y ves cómo podían subir esa pendiente, ¿no? Entonces, pues sí, si no hubiera ido, creo que no hubiera entendido o se hubiera quedado como muy superficial esa explicación, ¿no? Y pues lo de la biblioteca pública, yo creo que sí sería muy interesante ir comentando este proceso. Me faltó mucho decir como esa historia vivida de estar ahí en la biblioteca consultando estos materiales, que era muy triste y al mismo tiempo muy emocionante, ¿no? Pero ¿cómo era este proceso? Porque eso mismo yo creo que se pierde la historia de cómo consultábamos las cosas, ¿no? Este, en el Archivo General de la Nación no te dejaban entrar más que con la hojita de papel y un lápiz, ni siquiera una pluma, ¿no? Entonces ahí me tienes transcribiendo con lápiz la información, ¿no? No sé si ahora sea distinto o si ya te dejen tomar una foto. Tenemos ya fotos, ¿no? El celular, bueno, qué maravilla, pero entonces no había posibilidad. Entonces, digamos, esta arqueología de la investigación creo que también sería muy interesante de describirla en algún momento. Y lo de la historia de Jovita la Cristera, la verdad es que me he encontrado con mucha resistencia de mi parte, ¿no? Sobre todo mi familia viene pues de esta otra rama, ¿no? Ellos tenían que salir de los pueblos en la noche, perseguidos por estos cristeros, ¿no? La misma población les decía, sálganse, porque en realidad, pues sí, andaban cortando las orejas de los profesores, cortando los pechos de las maestras, en contra de la educación socialista, ¿no? Entonces, bueno, pues mi madre ni mis padres ni siquiera estaban como muy enterados de la educación socialista y por supuesto no eran militantes de eso para nada, ¿no? Pero tenían que sostener eso en su trabajo y decir que pues sí, que no creían en Dios, etcétera, etcétera. Eh, pero digamos, la vivencia que hay en la familia, el trauma de la familia es pues justamente ese, ¿no? Entonces me está costando mucho entrar en las motivaciones o en la personalidad de alguien que estuvo luchando del otro lado, por más que no fuera por razones religiosas, ¿no? Es una mujer que estaba ahí por otras razones, ¿no? Pero sí me está costando. Logré ir a Jalpa, fui a Jalpa, recorrí el pueblo, de ahí Aguascalientes, cómo anduvo por esos lugares, etcétera. Pero todavía no he logrado como apropiarme de esa persona, de esa, no sé, como que no me habla todavía ella directamente, ¿no? Decir que estoy muy loca, pero estos personajes, tanto en la historia como en la literatura, siento que estos personajes me susurran las cosas, ¿no? Así de que mira, sí, aquí están conmigo, ¿no? Y pues también siento un compromiso muy fuerte, moral y ético, como de ser, de poder plasmarlos de la mejor manera. Eh, entonces, todavía no siento eso con Jovita, yo no sé si logre hacerlo, si encuentre algún otro modo de llegarle a este personaje, a lo mejor justo a través de las historias de mi familia, ¿no?
Eso es lo que estoy intentando hacer. Ojalá que lo logre porque sí, creo que merece ser más reconocida, Jovita. Y muchas gracias, doctora. Y como dice, Doctora. la conexión, ¿verdad? O sea, tener esa conexión. Muchas gracias. Gracias, doctora. Me voy a permitir leer unos comentarios más de Facebook que han llegado. Menciona Caliope Martínez, qué motivante es escucharla, doctora. Sus trabajos son referencia para muchas. Mi reconocimiento y admiración a su trabajo. Pilar González, doctora, ¿en dónde se pueden conseguir sus libros? Pregunta. Excelente. Luis von Putlis dice, una mujer talentosísima, brillante y muy guapa la doctora Celia. Va un abrazo muy fuerte. Siempre es un placer escuchar. Mercedes Blanco, me gustaría que Gracias. se dijera algo más sobre sobre si sus novelas son hechos históricos novelados. Gabriela HG, qué tema tan interesantísimo. Ya quiero leer sus novelas. Berenice, agradece por la charla. Berenice Reyes. Mariel Vera Serna, su trabajo es maravilloso, doctora. Muchas gracias por compartir esa charla. Y los dos últimos comentarios son saludos. Un saludo a la doctora Marcela desde Real de Asientos y muchas gracias por esta charla. Felicidades a la doctora Celia y Eva Leticia. Fantástica sesión. Entonces, si gusta, nos regresamos a la de Mercedes Blanco preguntando si sus hechos históricos son novelados. Bueno, sobre dónde se consiguen los libros académicos están en mi página de academia.edu. Si me buscan ahí, ahí están los libros académicos, todos los que he mencionado. Y las novelas, pues están lamentablemente en Amazon o no, digo, qué bueno que están ahí y en las páginas de la editorial Planeta, que la reeditó recientemente. Sobre el comentario de Mercedes, muchas gracias. Sí, las novelas son hechos históricos novelados. En prácticamente todas las novelas hay una muy grande cantidad de hechos históricos que yo retomé y los novelé. Hay muy pocos personajes que no están históricamente registrados. Como ya lo mencioné, pues Sofía de No me alcanzará la vida es una mujer que no existe. Ella la inserté ahí, pero todos los demás hechos, todos prácticamente están, pues están históricamente comprobados, ¿no? De Leona, pues también todo lo que logré conseguir sobre Leona, todo lo que ya mencioné, todos los personajes son históricos, y solamente, digamos, novelé esta otra parte de la cual no se puede saber, ¿no? Por supuesto, la cachetada que le pegó a Andrés Quintana Roo, pues eso no está en ningún documento, ¿no? Entonces, digamos, por supuesto, me tomé algunas licencias por ahí para hablar de esto, de estos hechos de la vida íntima o vida cotidiana de los personajes, pero los personajes son reales. Eh, y pues lo mismo, las mujeres de la tormenta, los personajes del presente que van hilando las historias del pasado no existen, pues, pero los personajes de las historias del pasado, pues son estas brujas que saqué de los expedientes, y ya en el siglo XX me basé incluso en una tesis que existe sobre un personaje de Jalapa que pues se quedó con las tierras de un montón de gente, etcétera, etcétera, y esa fue la base para retomarla en la última historia de las escogedoras de café, ¿no? Y bueno, por supuesto, las escogedoras de café, todo esto fue tomado de las fuentes históricas que existen. Eh, ¿Qué más? Bueno, lo de Lupe Vélez, como ya dije, también, digamos, no había que ficcionar demasiado. El mismo personaje se presta totalmente a simplemente casi escribir lo que se sabe de ella o cómo ella actuó, etcétera. Y bueno, sí, ningún personaje es ficticio. Hay prácticamente todos los personajes son reales. Eh,
Y de El Camino del Fuego, pues ahí sí no, digo, los personajes históricos como Hernán Cortés o Moctezuma o todos ellos, Malinche por ahí sale también, eh, pero esta princesa Totonaca pues no existe, y simplemente pues es la posibilidad, es como la encarnación de las muchas princesas que se entregaron a los europeos y como hicieron este camino hasta Tenochtitlan, y pues tomé como un ejemplo de esos y cómo pudo haber pensado o sentido esa ruta. Y ya. A ver, yo quiero, bueno, quiero de verdad felicitarte por todo este trabajo, Celia, porque me parece que a veces cuando tomamos un libro, eh, no sabemos esa arqueología que dijiste tú, esa arqueología de la investigación, ¿verdad? Que hay que poner por escrito para que se sepa. Y hay dos cosas que me gustaron mucho también de lo que dijiste, además, por supuesto, de los museos, la música. ¿No? Las clases que tomaste de cocina, de baile, es decir, para tú poder tener hasta el ambiente en el que tus mujeres o tu personaje estaba viviendo, tuviste que empaparte de los lugares y creo que cuando dices que no eres una historiadora, ¿qué? ¿Común o Como se debe. como se debe de cajita? Al contrario, yo creo que lo que nos estás dando a quienes nos interesa, por supuesto, la investigación en la historia, pero también a quienes leen estas novelas, lo que nos estás dando es que hay muchísimo trabajo de investigación por detrás para poder escribir eso y para poder dejar un personaje, aunque sea ficticio, en una u otra novela. En realidad hay mucha construcción de lo que pudo vivir una mujer y sentir una mujer en ese momento. Y Ujú. yo creo que eso es ser una historiadora plus. O sea, ya no, olvídate de historiadora como se debe, sino una historiadora plus, porque estás además haciendo lo que tantos historiadores han dicho en el siglo XX, de que hay que hacer lo que se escribe en historia, hay que hacerlo coloquial para que la gente quiera leer esas historias, ¿no? Y no hacer estos textos aburridos llenos de notas. Que esa es mi segunda, tus notas a pie de página. Yo creo que aún en las notas a pie de página no dejamos todo ese rastro de sangre de búsqueda, de tantos documentos y de tanto cansancio y de tanta búsqueda y de tanta emoción, no lo dejamos ni en las notas a pie de página, porque las cortamos a lo mínimo. El archivo tal, gracias a fulanito que me pasó el papel. Y a veces conseguir a ese amigo que nos pasara el documento fue pues mucho trabajo también. Entonces, lo de las notas a pie de página, yo creo que habrá que enriquecerlas, yo creo, con una segunda parte de los libros. Y mi pregunta es, estas mujeres que te hablan y te susurran para que te están diciendo, sí, sí soy yo, esa que tú narras, te las encuentras. O sea, estas brujas del siglo XVI, XVII, te las encontraste, te llegaron de repente y dijiste, no puedo dejar de escribir esta historia. O un día dijiste, voy a ir a buscar a las brujas del AGN, o qué fue lo que pasó, ¿no? Ay, bueno, primero que nada, bueno, voy a empezar con las brujas porque es más sencillo, digamos. Este, no me las encontré, me encontré viviendo de pronto en Veracruz y me encontré conociendo las leyendas, está de la mulata de Córdoba, no sé si ustedes la conocen, ¿no? Otras leyendas, la condesa de Malibrán, está en las calles, está en el sentimiento de la gente, está en las sábilas colgadas de las puertas en Veracruz y que bueno, hay que poner la sábila el primer viernes de marzo porque si no te estás desprotegido contra los males y demás. Y yo hacía eso religiosamente, ¿no? Hay que ponerla, es algo como pues tan, tan de todos los días, tan vivido, tan naturalizado, que dices, no, a ver, yo no conocía nada de esto, ¿qué es esto, no? Y bueno, pues Veracruz ya saben que tiene la fama de las brujas, etcétera, pero no nada más en Catemaco, ¿no? Sino que está en diversos lugares y ahí fue en que empecé a investigar y ya me habían, digamos, como contado también mis amigas. Yo creo que es muy importante la participación de otras personas y que no la tenemos tanto, eh,
puesta ahí, consignada y registrada y consciente, ¿no? Mis amigas se habían dedicado a investigar desde los ritos, la religión, etcétera, la brujería, pero también a los afrodescendientes de Veracruz, ¿no? Esas historias ya me las habían contado varias veces. Entonces, digamos, no sé ni cómo explicártelo, pero de pronto todo hace clic, ¿no? Dices, ande, ¿no? Por supuesto, hay que ir a buscar de dónde salió esto, cómo estuvo, cómo llegaron esos afrodescendientes a Veracruz, qué pasó aquí, cómo se mezcló esa magia y cómo sigue presente esa magia el día de hoy y tan naturalizada que no la vemos, ¿no? Por eso hablo de las etnografías que tuve que hacer, ¿no? Tanta entrevista que hice que llegaba la gente y me contaba, no, no, es que de chiquito me perdieron los chaneques en el cerro, ¿no? Y pues me enfermaba y nadie me podía curar hasta que mi mamá hizo este ritual de meterme al río y con flores amarillas, etcétera. Y dices tú, bueno, existe, ¿no? Esto está vivo, esto es real para estas personas. Entonces, digamos, se juntaron de algún modo hace clic, dices, esto es, ¿no? Además, yo siempre quise ser bruja desde chiquita, entonces era como por fin ser lo que yo quería ser. Para eso son las novelas también, para tener todos estos personajes que uno en realidad nunca va a poder ser realmente, ¿no? Este, pues por lo menos los narras ahí. Y yo creo que sí hay que incorporar a estas personas que ayudan, ¿no? Que tanta influencia tienen en los temas y en las investigaciones. Pero también hay algo que no quería olvidar aquí, que me acaba de aparecer ahora, es el cuerpo, que en realidad no lo tenemos incorporado a la investigación histórica, digamos, ¿no? Nunca decimos todo lo que metemos el cuerpo. Metemos la razón, metemos no sé qué, metemos toda esta parte de la cabeza y pensar y analizar y guara guara. Pero ese cuerpo que va al archivo y se llena de hongos y se queda ciego por ver los periódicos en una luz de 40 watts, desde eso hasta los sentimientos, ¿no? Y eso es lo que no está en los papeles. O sea, esta emoción que ustedes ya han descrito aquí, Cristina, tú, ay, encuentras el documento, qué maravilla, bla, 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 bla. Y que bueno, ahora ya estamos haciendo como toda una investigación sobre esos sentimientos, sobre el cuerpo, todas las investigaciones más recientes que están validando ese tipo de indagación, ¿no? Pero creo que a la historia sobre las historias que escribimos, no están incorporadas estas dimensiones, ni para los personajes, ni para lo que nosotros sentimos o qué nos lleva a escribir sobre estas personas. Mm. Muchas gracias, doctora. Sí, sí, es cierto, no tenemos esto totalmente, no somos como totalmente conscientes, ¿no? El cuerpo también es una herramienta, a final de cuentas. Este, Y sí, o sea, meter la mano en la masa ujú, ya te da otra perspectiva, ¿no? Tortear, ¿cómo se oye este sonido de las tortillas? Pues son aplausos de vida, ¿no? Bueno, ahí está el cuerpo, esto no te lo dice en ningún papel, ¿no? Entonces, meter el cuerpo, lo que mencionaban ahora, la música, o sea, todos los sentidos, ¿no? La cocina, el sabor de las cosas, pues lo tienes que probar, ¿no? Yo supongo que en tu investigación sobre los recetarios, pues también habrás intentado hacer las recetas, comer ¿a qué sabe esa comida, no? Qué Sí, maravilla. Ya me emocioné. todo un reto y daba mucha hambre además, ¿no? La exposición del cuerpo de las mujeres a lo largo de los años, ¿no? Cuando se es niño, joven, eso también es un tema que, en efecto, ¿no? En la historia no hemos como profundizado completamente en este tema de las corporalidades y ahí también hay un campo fértil, ¿no?
Entonces tenemos muchas fuentes más allá de los archivos institucionales, como bien usted lo ha mencionado, las calles, caminar la fuente, verla, palparla, ¿no? Los edificios son una fuente y nos hablan, ¿no? Ahí está la piedra también, y eso es como muy, muy interesante rescatarlo de aquí, todo está lleno de historia, afinar la observación, en ese sentido también es como un reto y una tarea que seguimos teniendo ahí pendiente y que usted sin duda con su trabajo pues lo ha desarrollado en sus novelas sobre todo. Y digo esto también para continuar con un comentario de la doctora Mercedes Blanco, quien pregunta cómo le hace para mezclar fuentes históricas y ficción. Esa es la pregunta de los millones de pesos. No pongo las fuentes, por supuesto, y eso lo fui aprendiendo con mucho trabajo y con mucha corrección y con la gente que me leyó, los editores, mis primeros editores que fueron extraordinarios. Yo quería meter en No me alcanzará la vida todos los datos de los muertos en las batallas, ¿no? Es que murieron 5.455 personas, quedaron tiradas en el campo de batalla ese día, bla, bla, bla. No, 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 ¿qué te pasa? Saca todo esto, ¿no? Y en el 12 de octubre de 1853 se fueron caminando, bla, 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 40 millas hasta llegar. Quita todo eso, quítalo, ¿no? O sea, vívelo, explícalo, dinos cómo se veían esos muertos ahí tirados, explícanos el horror de esos muertos, pero no pongas las cifras y las cantidades, eso no tiene sentido, ¿no? Eso lo tuve que aprender. Entonces, bueno, no están las fuentes, está basado en las fuentes, está basado en los personajes históricos, pero es una interpretación de eso y una vivencia de esos personajes y de esos hechos, como yo puedo y como yo lo siento, ¿no? Que es algo muy distinto de retomar simplemente los datos históricos. Eso no, por favor, no. Muy bien, ese Oye, es un buen, ¿no? Uno no lo pensaría y claro, suena obvio. Pues no, no evidenciar la fuente, ¿no? En una novela no queremos estar leyendo las citas a pie de página, ¿no? Queremos como ir con la narrativa. Doctora, pues nos dio, no sé si mis compañeras tengan algún otro comentario, No, algo más bueno, para yo concluir. tendría 40.000 preguntas, pero yo creo que ya el tiempo ya va cerrando y bueno, este, y mi garganta también. tu Sí, garganta también, sí, me encanta. Milagros va a cerrar, pero Muchísimas sí, gracias. yo solamente diría realmente, Celia, mil gracias. Lo maravilloso es que queda grabada y entonces puedo regresar a escucharte para ir tomando nota de todo lo que dijiste, porque realmente yo creo que en la escritura de la historia nos falta, o hay que animarnos a hacer esto, ¿no? Todos esos archivos, que a mí, como dijiste, los mapas también te llevan como a ver la ciudad como este espacio de vida de esta Ujú. persona. Entonces yo te Nos- agradezco muchísimo. Muchas eh, gracias. Muchas este, gracias y además por hacerme reflexionar sobre estas cosas que en realidad no las tenía muy claras yo misma antes de escribir este texto. Muchas gracias. gracias. Ahora sí, ustedes. Bueno, Ya, pues Cristi, muchísimas gracias. ya se Cristi, quedaron ¿quieres callados. cerrar con algo? Sí, bueno, sí, agradecerle a la doctora Celia y también pues a todas las personas que escribieron el día de hoy. Tenemos más de 30 comentarios, a veces se nos pierden un poquito algunos ahí por el Face, pero bueno, aquí los tenemos. Y agradecer a gente que, como la doctora Mercedes Blanco, a Fabiola Sevillas y otros más que ya cada sesión están acompañándonos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, muchas gracias. Nos llevamos mucho trabajo también para nosotras seguir reflexionando. Igualmente invitar a la gente a que siga viendo estas presentaciones. Yo las he visto más de una vez y créanme que en la siguiente vez encuentro otras cosas que de alguna manera me fui perdiendo en la primera. Muchas gracias, doctora Celia. Y nuestra Muchas siguiente gracias a sesión, bueno, todos. ok. No, ya. Milagros. Muchas gracias, Cristi. Marce, ¿ibas a comentar algo? Sí, nuestra siguiente sesión será con Gaby. Sepúlveda.
Ajá, con Gaby. ¿Qué fecha es que ahorita sí, ya en este momento El se 13 me... de noviembre Ah, ya. tendremos la siguiente sesión con la doctora Gaby Gabriela Aceves. Sepúlveda, que nos va a presentar el archivo como práctica feminista. Entonces nos esperamos la siguiente reunión y como siempre, bueno, las sesiones quedan grabadas en el Facebook del Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también en la página de YouTube del Archivo General Histórico de la universidad. Y bueno, Muchas pues no queda más que gracias. agradecer Qué a todos emoción. por haberse conectado y al Archivo Histórico de la Universidad de Aguascalientes, a Pedro por su apoyo tecnológico y bueno, a la doctora Marcela, Cristi, por supuesto a la doctora Celia del Palacio. Fue una interesante charla y muchísimas gracias. Pues gracias a todas, a Gracias, quienes gracias a todos y comentaron todas. y a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.